Sean bienvenidos a nombre de los pastores, bienvenidos a Casa del Rey. ¿Cuántos están listos? Digan amén. Muy bien, amada iglesia. Qué bueno que hoy estás aquí. ¿Cuántos de acá anhelan la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos por el Espíritu Santo? ¿Cuántos vienen aquí de verdad a buscar una palabra de parte del Espíritu Santo? La verdadera pregunta, amada iglesia, es ¿para qué? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué quieres ser lleno del Espíritu Santo? Yo recuerdo que un pastor, mientras escuchaba un podcast, mientras escuchaba la enseñanza, él decía algo como esto, y a mí me llamó mucho la atención, porque decimos: yo anhelo ser lleno del Espíritu Santo, amén. Pero ¿para qué quieres ser lleno del Espíritu Santo? Y no te pongas así políticamente correcto. Oh, aleluya, para ser testigo, dice la palabra. ¿Para ser testigo de qué? Todos anhelamos ser llenos del Espíritu Santo, pero la verdadera pregunta es: tú personalmente te tienes que contestar. No me lo tienes que contestar a mí ahora. Tú tienes que hacer una introspección, tienes que pensarlo en tu mente y decir: ¿para qué quiero ser lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué? Y es que muchos llegamos acá, a esta iglesia, precisamente para ser llenos. Y eso no está mal. Por supuesto que no está mal. Pero si yo no me contesto el para qué quiero ser lleno del Espíritu Santo, voy a salir exactamente igual de como entré. No va a haber ninguna transformación en mi vida. No va a suceder absolutamente nada, porque voy a tomar las cosas como una enseñanza. Levante la mano de acá. ¿Cuántos fueron a la escuela? ¿A cuántos ya se les olvidó lo que vieron en la escuela? ¿Por qué se nos olvidó lo que vimos en la escuela? Todavía mi hija, tápate los oídos, mi amor. Ella me preguntó: papá, ¿para qué me van a servir las matemáticas? Y yo le dije: hija, para todo. Pero ella me decía: no, y todo tiene que ver con las matemáticas. Si tú un día vas a la escuela pensando que todo lo que tú aprendas te va a servir por el resto de tu vida, ¿qué vas a hacer? Vas a prestar atención. Todo lo que escuches lo vas a apuntar y lo vas a aplicar. Pero si entras con una expectativa de decir: ¿y esto qué? ¿O para qué me va a servir? Entonces no va a pasar absolutamente nada. A eso, amada iglesia, se le llama tener expectativa. Entender qué es lo que Dios quiere hacer, cómo lo va a hacer, para qué lo va a hacer. O sea, el propósito de su presencia en tu vida. Y muchos asistimos a la iglesia, muchos llevamos años en la iglesia y aún no sabemos para qué. Nos dicen que para tener poder, nos dicen muchas cualidades verdaderas y reales del Espíritu Santo. Pero yo les puedo apostar, creo que las apuestas no son buenas, pero vamos a apostar, que más de la mitad de los que están aquí no saben para qué quieren ser llenos del Espíritu Santo. Yo sabía que iban a hacer silencio, sabía que nadie iba a decir amén. Esto está escrito aquí. Porque muchos quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero muchos saben la respuesta real de decir: ¿para qué quiero ser lleno del Espíritu Santo? Si tú anhelas al Espíritu Santo, es porque el Padre está obrando en tu corazón. Pero si no sabes para qué lo anhelas, corres el riesgo de conformarte con una simple religión y perderte de una relación. Tú sabes que debes de ser lleno del Espíritu Santo, amén. Pero ¿cuántos tienen la convicción de para qué quieren ser llenos del Espíritu Santo? Y es ahí donde viene la gran diferencia. Porque si yo digo: ¿a quiénes anhelan al Espíritu Santo? Y levanto mi mano, simplemente estoy cumpliendo un requisito eclesiástico. Ay, si no levanto la mano, me va a ver raro el pastor. Ay, va a decir que no levanté la mano. Uy, mamita querida. Y no entendemos el por qué, y solamente levantamos las manos.
Si nosotros solo estamos cumpliendo un requisito eclesiástico, entonces estamos siguiendo una religión y nos estamos perdiendo del propósito verdadero de ser hijo de Dios, y es tener una relación con Jesucristo y con su Espíritu Santo. Y eso no podemos darnos el lujo de perderlo, porque muchos desean la presencia del Espíritu, pero pocos desean el propósito de su presencia. Ahí termina la religión y comienza la vida de un hijo de Dios. Pueden pasar años, pueden pasar décadas, y solo estás cumpliendo un requisito religioso. Noches con el Espíritu Santo. Tengo que ir porque soy líder. Tengo que ir porque tengo un grupo de amistad. Pero por dentro no tienes ganas de ir. Por dentro no tienes ganas de asistir, porque hay cosas más importantes que hacer. Amén. Tengo trabajo que cumplir, no puedo ir. Tengo cosas que hacer, no puedo ir. Mis trabajos importantes se convirtieron en urgentes y no tengo tiempo para ir. Y nos estamos perdiendo de lo más maravilloso que es ser hijo de Dios, que es tener una relación con Jesucristo. A veces buscamos la llenura como quien busca una simple emoción, y nos estresamos por no sentir. Todos los demás están chicoleándose, hablando en lenguas, y tú entero, porque buscas una emoción. Y muchos buscamos el Espíritu Santo como si fuera una simple emoción, una experiencia, un testimonio de decir: yo estaba postrado y sentí que una mano me tocó y el fuego ardió en mi labio, y ya. Buscamos un testimonio que contarle a nuestras generaciones, pero no buscamos una relación. Buscamos que con el Espíritu Santo se acaben nuestros problemas y empecemos a sentir paz en el corazón. Estamos dolidos, estamos atribulados, llenos de problemas, llenos de deudas. La gente se está alejando de mí, y solo buscamos al Espíritu Santo para que ponga paz, y listo. Y lo dejamos a Él a un lado. ¿Cuántos de acá van al gimnasio? Solo 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿cuántos han pagado por ir al gimnasio y jamás se aparecieron ahí otra vez? Creemos que el Espíritu Santo es como el gimnasio, que solamente con pagar ya me empezaron a salir cuadritos, ¿no? Pagas en la mensualidad y llegas al espejo y es así, y piensas que ya cambió tu vida, y no ha cambiado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque necesitas esforzarte por mantener el ritmo. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Renovamos nuestra membresía, pero no vamos al gimnasio y no funciona. Cada domingo renovamos nuestra membresía con el Espíritu Santo, pero el resto de la semana lo dejamos ahí y volvemos a renovar el domingo. Algunos más audaces la renuevan el jueves cuando vienen a las 8. Pero lo dejan ahí y lo dejamos a un lado. El Espíritu Santo no te va a llenar para que te sientas superior a los demás, ni para que tú te sientas más útil, sino te llena para poder amar a las demás personas, para perdonar cuando no tienes deseos de perdonar, para servir con humildad, para anunciar a Cristo con valor, para producir fruto donde antes no había fruto. Y muchos de nosotros no sabemos eso para qué me va a servir en la vida. Por eso es importante no solamente que estemos dentro de la presencia del Señor, sino que lo anhelemos todos los días. Muchos le piden al Señor esto: bendice mis planes, bendice, Señor, mi trabajo. Pero esos planes fueron los que Dios te dio. Muchos le piden al Señor que bendiga sus planes, pero no obedecen su dirección, porque solo buscan la bendición de ser llenos, pero no el propósito del por qué ser llenos.
La pregunta no solamente es, Señor, ¿me quieres llenar? Sino que la pregunta es, ¿yo para qué quiero ser lleno? Porque si tú le preguntas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿me quieres llenar? ¿Qué creen que te va a contestar? ¿Nada? Que sí. Y a ti te van a preguntar, ¿y tú quieres ser lleno? ¿Y tú qué vas a contestar? Que sí. ¿Por qué? Porque me han dicho que debo de ser lleno. ¿Para qué quieres ser lleno? Ah, pues ahí no lo sé. Solo sé que necesito ser lleno. Los que tienen hijos te dicen, ¿para qué me voy a bañar si después me voy a volver a manchar? Bueno, uno que otro adulto también lo cuestiona. Pero los niños así son. ¿Para qué me voy a bañar? Porque apestas, pero si después voy a apestar. Y a veces somos como niños haciendo ese tipo de preguntas. ¿Para qué voy a ser lleno? ¿Qué necesito hacer? ¿Venir y arrodillarme cada domingo? Eso solamente es un protocolo religioso. Y no funciona así. Dios no va a llenar las vidas para exhibirlas. Las va a llenar para enviarlas. Él no llena lámparas para que las admiren, sino que Él llena las lámparas de aceite para que las lámparas alumbren. Si Él te llenó, es para alumbrar, no para que te miran cómo brillas y ya. Tiene un propósito. Mira lo que dice 2 de Corintios 13:14. Y eso fue lo que a mí llamó mucho la atención. Ya conforme vayamos avanzando, te iré aclarando algunas cosas. Dice la palabra de Dios: la gracia del Señor Jesucristo, que por cierto, cuando se escribe este apartado para la iglesia de Corinto, para el apóstol Pablo, les dice un montón de exhortaciones. O sea, cuando fui a verles, les decía, estaban haciendo las cosas del nabo. Bueno, lo del nabo no lo dice, pero le dice que lo estaban haciendo mal. Y dice, y cada vez que voy les tengo que volver a dar instrucciones nuevas. Y habla de un apóstol Pablo exhausto, cansado de decirle una y otra vez a la iglesia qué hacer. Y termina la carta con esto: la gracia del Señor Jesucristo. Porque la cualidad de Jesucristo es esa. Es la gracia, es perdonar, es amar, es abrazar. Y luego dice el amor de Dios. La cualidad principal de Dios es el amor. Y luego dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Si tú lees otras versiones de este mismo pasaje, dice que la gracia del Señor Jesús, que el amor de Dios, y luego dice, y que la presencia del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y hay una versión todavía más buena, para efectos de este mensaje, claro, que dice, y la participación del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Quién de nosotros está haciendo partícipe al Espíritu Santo de su vida? ¿Quién de ustedes, quién de nosotros realmente está haciendo partícipe al Espíritu Santo en sus vidas? Y es aquí donde quiero caer, es aquí donde quiero meter al meollo del asunto. Porque cuando nosotros no hacemos partícipe al Espíritu Santo de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestro camino, entonces nos vamos a agotar. Entonces nos vamos a cansar. Hay un tipo de cansancio, amada iglesia, que no se quita con 8 horas de descanso. Es el agotamiento de la gente que intenta sostener una vida con sus propias fuerzas. Cuando el Espíritu Santo tiene poca participación en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, entonces terminamos cargando o llevando cargas que nunca debimos de haber llevado. ¿Cuántas veces no el Espíritu Santo nos ha dicho que abandonemos ciertos hábitos y no los abandonamos? ¿Cuántas veces no nos ha dicho que nos alejemos de ciertos lugares, que no toquemos ciertas puertas, que no transitemos ciertas direcciones, que no hagamos ciertas cosas hasta que nos casemos?
eso nos empieza a poner cargas y nos empieza a agotar. Porque le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes, pero no le pedimos sus planes. Bendice mis planes, pero nunca le pregunté cuáles eran sus planes. Ahí comienza el desgaste. Luchamos contra puertas cerradas, insistimos en caminos equivocados, tratamos de resolver cosas con esfuerzo en vez de acudir a su presencia. En alguna ocasión escuché de las tortugas caguamas. ¿Conoces a las tortugas caguamas? No las caguamas, las tortugas caguamas. No se va a equivocar. No voy a sacar a la vieja vida ahorita. Las tortugas caguamas son unos tortugones muy grandes. Son tan grandes, amada iglesia, que las tortugas caguamas, cuando tienen que salir a poner sus huevos, es tanto el esfuerzo que hacen, es tanto el esfuerzo que imprimen en esa labor, que después de meterse en la playa, andar con su peso en la playa, cavar el hoyo en la arena, poner los huevos, todo el esfuerzo que implica, corren el riesgo de perderse en el camino de vuelta al mar. ¿Y qué es lo que pasa con las tortugas caguamas? Empiezan a dar vueltas hasta ubicarse sin lograrlo. Le hubiese puesto espíritu de caguama al mensaje. ¿Cuántos acá tienen espíritu de caguama? ¿Qué es lo que pasa? Que se pierden y no regresan al mar. Regresan a la calle. Y muchos de ellos son cazados ahí, o atropellados, o se terminan secando porque son marinas y terminan muriendo. Y eso nos pasa a veces a nosotros. Tenemos espíritu de caguama. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, nos agotamos y estamos tan cansados de nuestra propia vida, estamos cansados de nuestras propias cargas, estamos cansados de lo que nos está sucediendo, que cuando queremos regresar a los brazos de papá, nos perdemos en el camino y ya no sabemos cómo regresar, porque nos da pena regresar. Nos sentimos tan pecadores que pensamos que Dios no nos va a aceptar y nos va a juzgar, porque muy internamente sabemos qué es lo que nosotros merecemos, un castigo o algo así. Y en vez de regresar al mar, regresamos a cualquier otro lado. Hoy te quiero hablar específicamente de algo que a mí me llenó mucho el momento en el que escuché. Porque el Espíritu Santo no solamente viene para consolarnos en medio de momentos difíciles, sino viene para guiarnos, para fortalecernos, para enseñarnos y recordarnos cuál es la voluntad de Dios. Cuando Él o cuando nosotros hacemos partícipes al Espíritu Santo de manera activa en nuestras vidas, no significa que van a desaparecer los problemas, sino que los vas a dejar de enfrentar solo. Sino que vas a dejar de enfrentarlo con un sentimiento o pensamiento de soledad. Porque donde antes había ansiedad, Él puede traer paz. Donde había confusión, Él empieza a traer dirección. Donde habían dudas, Él empieza a poner certeza. Pero tenemos que hacerlo partícipe en nuestra vida. Hoy en día, más gente está muriendo por temas de ansiedad que por cualquier enfermedad. ¿Qué es la ansiedad, amada iglesia? Cuando nosotros empezamos a crear problemas donde no los hay. No hay un problema ahí. Te hiciste tus análisis de rutina. Ay, va a salir el azúcar en 950,000. Triglicéridos, va a decir hasta mañana. Continuará, dice triglicéridos. No sabes cuáles son el resultado de los análisis, pero te empiezas a crear ideas y no abres el sobre pensando que el resultado va a cambiar. Y es ahí donde nosotros metemos a Dios: Señor, cambia el resultado, y tocamos el sobre proféticamente. No va a cambiar. No va a cambiar el resultado. No porque el Espíritu Santo no sea maravilloso para desaparecer una enfermedad. Claro que lo puede hacer. Pero es más fácil dejarle la chamba dura al Espíritu Santo en vez de empezarse a cuidar.
Es más fácil orar. Pero ¿y si le pedimos la dirección al Espíritu Santo? Antes de tomar decisiones, las cosas realmente serían diferentes. No les estoy diciendo que dejen de orar. No les estoy diciendo que dejen de buscar al Señor, de buscar la presencia del Espíritu Santo. No les estoy diciendo eso. Solamente estoy diciendo que hagamos partícipe al Espíritu Santo de nuestros planes antes de que se vuelvan consecuencias. Todos los que estamos aquí cargamos consecuencias. Todos los que estamos aquí tenemos consecuencias que por más que vivamos toda una vida nunca se van a quitar. Porque tomamos malas decisiones, no seguimos la guía del Espíritu Santo. Y mira, todo eso empieza a acumularse en tu vida y empieza a traer fatiga, empieza a traer cansancio. Estamos haciendo tantas cosas que nos desenfocamos. Estamos haciendo 20 cosas al mismo tiempo y no hacemos ni una bien, pero estamos en 20 lugares. Tengo 3 trabajos, no hago ninguno bien, pero tengo 3. Porque no estoy enfocado, porque no estoy haciendo uno solo de la manera excelente. Y me canso y llego a casa y estoy molesto, estoy enojado. Pateas las cosas. No le digan al pastor que patee esto, pero pateamos las cosas. Y ni hablar del Señor. No quiero hablar con Dios. Y regañamos a nuestros hijos, nos peleamos con la esposa, nos peleamos con el vecino, porque estamos agotados mentalmente, porque ya no sabemos qué más hacer. Queremos dormir, no queremos despertar, queremos desaparecer del mapa. Y todo eso solamente muestra una clara fatiga espiritual. El agotamiento espiritual muchas veces no es señal de que estás haciendo demasiado, sino que estás haciendo demasiado sin depender de Dios. Hay batallas, iglesia, que no se van a ganar con más esfuerzo, sino con más comunión. Hay veces que necesitas darle una pausa a tu vida y decir: necesito descansar. El cansancio espiritual no siempre viene por hacer mucho, sino por hacerlo sin Dios. Porque puedes dormir 8 horas continuas, te puedes poner, incluso tomar una pastilla y vas a dormir 15, pero no vas a descansar. No estoy juzgando a los que toman pastillas para poder dormir, pero cierto o falso, aquel que las toma no descansa. Se toma la pastilla, despierta y los problemas continúan. Es más, aumentan. Es más, dormiste más tiempo y te sientes peor porque debiste haber despertado temprano para resolver tus propios problemas. Y todas las decisiones que tomas empiezan a ser contraproducentes porque estás fatigado espiritualmente. Sabes, el infierno no siempre te va a querer derrotar, sino te quiere ver agotado. Porque él sabe que un cristiano cansado deja de avanzar. Él sabe que un hijo de Dios cansado hace las cosas a medias, las hace mal, no las hace con excelencia. Un profeta agotado no va a hacer su labor. ¿Cuántos son padres? Si son padres, eres profeta y eres sacerdote en tu casa. Pero si estás cansado, tanto el oficio profético como el sacerdotal los vas a hacer mal. Imagínate fuera de casa. El enemigo sabe que si estás siempre cansado o molesto, no vas a servir bien. Él lo sabe. Tú lo sabes. El vecino lo sabe. Todos lo saben. Pero no hacemos nada. Por eso es importante. Número 1, ahora sí entrando en el tema, prometo no tardar. Estar en 25 minutos dando una introducción, Padre Santo. Yo pensé y juré que nunca me iba a pasar. Ya me pasa. De antemano, quiero agradecer, dije que lo iba a hacer, me dijeron que no era necesario, pero darle crédito a las personas que este mensaje que estoy a punto de entregarles no es de autoría mía. Lo escuché antes y me fascinó
Y la persona que lo imparte, o la persona a la que lo escuché, lo conoce muy bien ustedes, es el profeta Brigel. Este mensaje yo se lo escuché a él y recuerdo que marcó tanto mi vida que empezó a cambiar mi forma de ver las cosas. Cambió mucho mi enfoque. Y es lo que yo deseo que el Espíritu Santo haga en tu vida. Que realmente puedas empezar a depurar todas las cosas que realmente no funcionan. Porque mira lo que dice Josué 18:1. Es un código profético que yo le escuché a él y a mí me voló la cabeza. Si estás en la academia con él, seguro ya lo sabes, pero no lo spoilees, por favor. Dice Josué: y se reunió toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, y asentaron allí, dice otra versión, el tabernáculo de reunión, y la tierra les fue sometida. Entonces estamos a punto de entrar en una de las cualidades del Espíritu Santo. Toda esta introducción es precisamente para caer en este tema y para que tú entiendas en este tiempo el para qué de Dios, el para qué del Espíritu Santo en tu propia vida y en tu propia situación. Este código no se trata de un lugar físico y tampoco se trata de un estado interior, porque muchos vemos la calma como un modo zen. En paz, cruzo mis piernas, hago cosas raras con mis dedos. No se trata de un estado interior, pero sí es un problema de muchos hijos de Dios. Si hoy te preguntara cuántos hijos de Dios están cansados, te sorprendería saber la cantidad de cuántos hijos de Dios están cansados. Y el cansancio no es obra del diablo. No estás cansado por el maldito diablo. Estás cansado por tus propias decisiones, por las consecuencias de las cosas que te están sobreviniendo a tu vida. Y muchos hijos de Dios se van a formar en el juego, pero muchos son afinados en el reposo. Porque si bien la guerra te entrena, el descanso te alinea. Por eso que viene esta palabra Silo. No solamente estaba hablando de una profecía, no solamente está hablando, porque si recuerdan, el pastor nos predicaba hace 15 días, me parece, de todas las profecías que le dieron a Judá. Amén. Y que tú vas a ser como el león, y que si el león esto, y te despertarás como un león. Todas esas cosas les empiezan a decir. Y ahí está el código del Silo. Lo que hoy quiero enseñarte, no solamente el Silo anticipa a Cristo como el príncipe de paz, sino que también representa un principio del reino. Porque Dios se va a manifestar en un corazón en reposo. Dios no se va a manifestar en un alma que está agitada, en un espíritu que está desesperado. Diga conmigo, Él va a reposar en un corazón en calma. Nuestro corazón tiene que estar calmado. De nada va a servir que venga la palabra de Dios si en mis oídos hay problemas. Problemas financieros, problemas con mis hijos, problemas en la escuela, problemas con la luz, problemas con el agua, problema. Si nuestro corazón está calmado, entonces la palabra de Dios va a llegar, porque Silo también significa aquel a quien pertenece el dominio y el que trae reposo. Dios se va a manifestar con fuerza en tu corazón cuando estés en calma. Por eso, antes de que Israel pudiera conquistar toda la tierra prometida, tuvo que aprender a reposar en Silo. Cuando el profeta Elías estaba atribulado, imagínate la historia del profeta Elías. ¿Qué es lo que más conocemos del profeta Elías? Que huyó de una amenaza. ¿De quién? De Jezabel. Pero nadie ve todo lo que hizo antes. Dios le dijo: muévete a este lugar, 4 kilómetros al frente. Muévete a este otro lugar. No tenía auto, creo. Pero luego le dijo: y sube al monte, baja al monte, mata al profeta, haz esto, haz lo otro. Y el vaso se empezó a llenar.
Se empieza a llenar. Entonces la amenaza de Jezabel solamente fue la gota que derramó el vaso. ¿No te ha pasado que de repente estás en cualquier lugar y explotas por una niñería? La niñería no fue el problema, fue todo lo que llenó el vaso. Pero esa niñería, la fila del súper, fue lo que derramó el vaso. Y a veces ministerialmente nos sentimos así, porque de repente vemos muy lejano el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios me dijo que iba a ser próspero y no estoy siendo próspero, tengo más deudas que antes. Dios me dijo que iba a sanar y ahora me duele más la pierna que antes. Él me dijo que mi familia se iba a convertir al Señor y ahora me dicen más cosas que antes. Y pum, viene una gotita y pum, derrama el vaso y explotamos. Y entonces nos sentimos en depresión, nos sentimos mal. Y fue lo que le pasó a Elías. Y muchas veces se predica, sí, que la emoción de Elías no estuvo 100% no dependía del Señor, porque se afligió y pidió la propia muerte. Pero era un humano, no era marciano. ¿O sí? ¿Hay marcianos acá? Todos nos vamos a sentir mal en algún momento. Todos, absolutamente todos, porque somos humanos. Porque Dios también nos dio un enorme regalo que se llama el libre albedrío, de poder tomar decisiones. Y en esas decisiones nos vamos a equivocar. Ministerialmente hablando, profesionalmente hablando, familiarmente hablando, nos vamos a equivocar. Por eso, antes de entrar a una temporada, antes de que muchas veces venga una agitación a nuestra vida, primero vendrá el Silo. Nosotros somos los que tenemos que dejar en calma nuestro corazón. Somos nosotros los que tenemos que dejar en calma nuestra propia mente. La conquista sin reposo, amada iglesia, es desgaste. Te vas a desgastar, pero el reposo revela dónde y cómo vas a conquistar. Es solamente en el reposo. Si no aprendes a guardar silencio y a descansar, ¿cómo vas a escuchar la voz del Espíritu Santo? Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿será que es Él? ¿Será que fue Él el que me habló? Si ni siquiera pasas tiempo con Él por el ajetreo de la vida, ¿cómo vas a reconocer su voz? Es como que alguien me hable, mi esposa, y yo jamás la escuche. Cuando ella me hable, ¿cómo voy a reconocer su voz? ¿Cómo voy a saber que es Dios que me está hablando? Por eso pedimos confirmación tras confirmación tras confirmación. Reconfírmame, transconfírmame, pentaconfírmame. Confirmación tras confirmación. Cuando nosotros, como hijos de Dios de hace años, debimos de haber reconocido su voz. Diferente es que nos dé trabajo obedecer por lo complicado de la instrucción, pero no confirmar si es Él o no es Él. Y yo te voy a contar un testimonio. Hace algunos meses, 2 meses aproximadamente, empezamos a vivir problemas en casa. Problemas naturales, problemas normales. Pero pues como les dije hace rato, el vaso se empezó a llenar. Y pongo una gotita que derramó el vaso. Malamente nos pusimos a orar. Y digo malamente porque siempre la oración debe ser lo primero y nunca lo último. La oración debe de ser el por qué, no el para qué. Nuestra vida debe estar siempre en comunión con el Espíritu Santo. Pero como pensamos que las cosas las tenemos bajo control, ¿para qué meto a Dios? Yo puedo, yo sé manejar el negocio, no necesito a Dios. No lo decimos porque somos hijos de Dios, pero lo pensamos, y desde el momento en el que no lo metamos, lo estamos haciendo. Y entonces empezamos a orar por esa situación. Yo recuerdo que los niños dormían en ese momento, que el testimonio en sí no era el problema, fue lo que pasó mientras estábamos orando.
Y entonces mi esposa se acostó en la cama. Empezamos a orar fervientemente y había pasado bastante tiempo, yo creo que como una hora. Y estábamos orando y le estábamos pidiendo al Espíritu Santo que hiciera algo, que íbamos a hacer todo lo posible por resolver el problema, pero que pudiéramos sentirle a Él con nosotros. Porque hay momentos en los que nos sentimos así. Hay momentos en los que tú sabes que el Espíritu Santo está contigo, pero a veces no lo sientes. Y a veces no comprendemos ese Silo porque no lo sabemos. Y entonces empezamos a orar. Mi esposa estaba acostada. Yo empecé a orar por ella y le tomé las manos. Y el Espíritu Santo me dijo: dile que yo voy a tomar sus manos y las va a sentir. En mi vida había orado como oré en esa noche, en las palabras que oramos. Ella tenía las manos así, acostada. Yo le tomé las manos y las solté. Y le dije: me dice el Espíritu Santo que Él va a tomar tus manos y vas a empezar a sentir una paz indescriptible. Y le dije: es más, ya hace rato que yo te solté. Se puso a llorar. No así, estamos dramatizados nada más. Pero ella empezó a llorar. Ella estaba así: Dios mío, quiero saber qué sintió. Pero seguimos orando. Y al final, obviamente, no me quedé con la duda y le pregunté: ¿qué sentiste? ¿Sentiste que yo te solté? Y ella me dijo: no. Cuando tú dijiste que Él me iba a tomar de la mano, literalmente sentí sus manos. Imagínate que tú estés atravesando un problema y tú sientas las manos del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a salir de ese lugar? ¿Vas a sentirte invencible? Que el problema no puede contigo. Y de eso se trata el Silo, el silencio. No es en medio del ruido, no es en medio del escándalo, es en medio del silencio. Porque el descanso, amada iglesia, es una condición, aunque se escuche raro, para que el Espíritu Santo se pueda mover. Por eso cuando Elías oraba, no se manifestó Dios en medio del terremoto, no se manifestó en medio de cómo salían los rayos y salía el fuego. ¿Cómo se manifestó el Señor? A través de un silbo apacible, a través del silencio. Amada iglesia, hoy solamente quiero enseñarte lo poderosa que es la calma y lo poderoso que es el silencio de Dios. Pero como estamos acostumbrados a la ley del hielo, pensamos que si Dios está en silencio, entonces nos odia. O pensamos que está molesto con nosotros porque estamos haciendo las cosas mal. Pero el silencio también es parte de algo profético de parte del Señor. Es una cualidad de su Santo Espíritu. Primera de Samuel 3:21 dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Jehová se manifiesta en el Silo de tu corazón. Dios se va a manifestar cuando tú digas: ya no me interesa el problema, me interesa más el Dios que puede resolver mi problema. Y no solamente porque lo puede resolver, sino porque soy su hijo y Él quiere estar conmigo y yo quiero estar con Él. Es importante, que notes cómo Dios no se manifestó en medio de una gran agitación, sino en medio del reposo. Porque muchos hijos de Dios no estamos agotados. Me dijeron que yo haga así para que parezca. No estás agotado porque Dios te haya dado demasiado. Estás agotado porque aún no estás viviendo en el Silo. Porque aún no has aprendido lo que significa el Silo, el silencio de Dios. Los afanes internos, el ruido emocional, aún, iglesia, el activismo ministerial. Estás metido en tantas cosas
que te desenfocaste. ¿A qué te llamó el Señor? ¿Cuál es tu llamado? ¿A cantar? ¿A tocar un instrumento? ¿Qué haces cuidando a los niños? No estoy diciendo que cuidar a los niños no es importante, pero si Dios te llamó a algo, enfócate en algo. Diferente es que tú digas: yo tengo el deseo de servir, voy y empiezo a servir. Y a veces estamos en tantas cosas y ninguna hacemos bien, y nos deja de mal humor, y estamos desenfocados, aunque ministerialmente estemos activos. Ministerialmente estoy activo, pero estás agotado y no lo estás haciendo bien. Por eso, amada iglesia, tenemos que hacer lo que dice Isaías 30:15. En descanso, dice su palabra, y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será nuestra fortaleza. El Silo, amada iglesia, el reposo es una decisión espiritual, no una consecuencia emocional. Es que yo quiera estar en la presencia del Señor. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, Dios jamás dice al que yo haga habitar. El que decida habitar bajo la sombra del Altísimo. Por eso corre al lugar secreto, corre a su abrigo, corre bajo su sombra. No se trata solo de visitar su presencia, sino de vivir desde ella. Y créeme, iglesia, muchos de nosotros como hijos de Dios pensamos: es que no tengo discernimiento. ¿Sabes por qué no tienes discernimiento? Porque estás ajetreado. Porque el discernimiento se afina desde la paz. Y no la paz que les diga me voy a quedar callado, de hacer Es dejar todos los monstruos que tenemos internos en las manos del Señor y empezar a caminar en el Silo del Señor. ¿Por qué vives como vives? Te voy a hacer una pregunta más profunda. ¿Por qué siempre estás enojado? ¿Por qué? Dios no se va a manifestar en el desorden. Si tu interior está desordenado, déjame darte una no tan buena noticia: Dios no se va a manifestar en el desorden. Dios se va a manifestar en un corazón en calma. El que sabe estar quieto tiene ventaja contra el que solo sabe moverse sin dirección. ¿Cuánto espacio tiene realmente el Espíritu Santo en tus decisiones? ¿Estás viviendo guiado por su voz? Ese descanso, amada iglesia, no es solamente dejar de trabajar, es aprender a caminar cada día de la mano del Espíritu Santo, permitiendo que sea Él el que haga en nosotros lo que en nuestras propias fuerzas jamás lo vamos a lograr. ¿Han escuchado los discursos de Miss Universo? ¿Qué es lo que quieres? La paz mundial. La paz mundial. ¿Qué es la paz mundial? Para ti la paz es la ausencia de guerra. Que tú camines por la calle y te salga un arcoíris, así te encuentres dinero, que vayas a la plaza y haya ofertas y tengas el dinero para pagar. Esa es la paz. Esa no es la paz. Y muchas veces por la paz vamos a tener que pelear. Por la paz también se tiene que pelear, porque tú tienes que pelear por tu familia, tienes que pelear por los tuyos, tienes que pelear con tus propios impulsos. ¿Cuáles son tus impulsos? Llegar tarde a la iglesia, por ejemplo. ¿Qué otro impulso puede haber? Revisar el Facebook mientras debería estar leyendo la Biblia. Se tiene que luchar. ¿No va a ser sencillo? Por supuesto que no, porque la paz no va a ser la ausencia de conflictos. Tampoco es un silencio donde la mente deja de luchar. La verdadera paz es el Silo del Señor, es la presencia de Dios gobernando el corazón y los pensamientos, aun cuando todo alrededor o incluso dentro de nosotros todo parezca un
caos. La paz de Dios no es un descanso de la batalla, sino una fortaleza en medio de ella. Hay batallas, amada iglesia, y con esto termino. Hay batallas que no se ganan peleando más. Hay batallas que se ganan descansando mejor. Hay palabra de Dios que va a llegar a tu vida, no en medio del servicio, sino en medio del descanso. Entonces la pregunta es: ¿para qué quieres que el Espíritu Santo te llene? No para que tus problemas se acaben, sino que quieres o anhelas que el Espíritu Santo te llene para sentir ese Silo. Si nunca hemos escuchado la voz del Espíritu Santo, ¿cómo la vamos a reconocer? Al final dice la Biblia que es un espíritu, pero es santo. ¿Cómo puedo adivinar que no el que le tocó las manos a mi esposo era un demonio? Por el Silo del Señor. Porque cuando tú tienes una experiencia con el Espíritu Santo, lo sientes, sabes que fue Dios el que te habló. El ambiente se transforma, el ambiente cambia. Aunque afuera del lugar se esté cayendo en pedazos, dentro del ambiente del Silo empiezas a sentir paz. Donde había ira, deja de haber ira. Donde había aflicción, deja de haber aflicción. Y todo a través del Espíritu Santo de Dios. Porque a veces nosotros estamos tan ajetreados que queremos decir: ya para, por favor, que paren los problemas, que paren las malas noticias, que paren todo. Necesito un poco de paz. Cuando Dios guarda silencio, nuestra primera reacción es hacer más. Cuando no viene palabra de Dios, oramos más, cantamos más. Y no está mal, claro que está bien, pero lo hacemos desde una medida desesperada. Trabajamos más porque buscamos más solución. Intentamos abrir puertas por nuestra propia cuenta y empezamos a buscarle solución a nuestros propios problemas. Y te esfuerzas el doble. Por lo tanto, los problemas empiezan a ser el doble. Y te agotas más. Y haces promesas que no puedes cumplir. Le prometes a tus hijos, le prometes a tus padres, le prometes a tu esposo, a tu esposa, y le prometes a Dios cosas que no vas a poder cumplir porque tienes una vida tan ajetreada que no haces partícipe al Espíritu Santo de ella. Pero como seguimos una religión, pensamos que con venir a la iglesia entonces estamos haciendo partícipe al Espíritu Santo de nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste al Espíritu Santo? Mejor, ¿cuándo fue la última vez que sentiste al Espíritu Santo? En el Silo de tu habitación. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste al Espíritu Santo? En tu cuarto, con la puerta cerrada. El problema, amada iglesia, no son las guerras que enfrentas. El problema es que las estás enfrentando desde el cansancio. Un soldado agotado comienza a ver enemigos donde no los hay. Toma malas decisiones, pierde la claridad de la vista y termina peleando contra todo, excepto con el enemigo verdadero. Y así desafortunadamente vive mucha gente espiritualmente. Lucha contra su familia, lucha contra sus finanzas, contra su ministerio, pero no lucha contra el pecado. No lucha con sus malas acciones. ¿Cuántos de acá no hemos dicho alguna vez: nada me sale bien? Nada me sale bien. Dios no te diseñó para vivir agotado. Dios no te diseñó para que vivas cansado. Dios no te diseñó para que vivas airado. Antes de conquistar la tierra, el pueblo de Israel tuvo un lugar llamado Silo, y ahí estaba el tabernáculo. Allí aprendían que la victoria no dependía de la espada, sino dependía de la presencia de Dios. Quien pierde el Silo de Dios empieza a pensar que todo depende de él, de sus fuerzas y de su talento.
Y cuando todo depende de ti, todo te va a pesar. Y caminarás cansado, caminarás agotado. El silencio de Dios no significa que Dios dejó de actuar. Significa que empieces a confiar en Él. Porque mientras sigas intentando controlar la guerra, mientras pienses que tú tienes el control de la guerra, olvidarás el silo de Dios y dejarás de pensar, o empezarás a pensar que no es tiempo de descansar. No te estoy diciendo que mañana no vayas a trabajar. Es que Álvaro me dijo que el silo renunció. No, eso te estoy diciendo. Es dejar de creer que eres tú el que gana la batalla. Nunca fuiste tú. Siempre se ha tratado del Espíritu Santo. Quizá Dios no ha respondido porque sigues intentando ganar una batalla que Él nunca te pidió incluso pelear. Antes de llevarte a una batalla, antes de llevarte a un siguiente nivel espiritual, antes de llevarte a un siguiente nivel de tu oficio profético, porque sé que en este lugar hay profetas, Él primero te va a llevar al Silo, te va a llevar a la calma, te va a llevar al silencio. Cuando un niño viaja en auto, lo único que te pregunta es: ya me lo llegamos. No te va a preguntar si le hace falta gasolina al auto. No te va a preguntar si le hace falta el líquido de frenos o anticongelante. No te va a preguntar por el estado de las llantas. Un niño te va a preguntar: ¿cuánto falta? Y a veces, amada iglesia, no por ignorar al niño nos va a ser mejor. No lo podemos ignorar. Y así pasa con el Señor. No le preguntes si le hace falta gasolina al auto. Deja que Él tome la guía. Deja que Él maneje a donde te quiera llevar. ¿Qué es lo que va a activar tu vida? Ese silo, ese silencio, esa calma. No dejes que los problemas de la vida hagan que el Espíritu Santo vaya sacando su presencia, porque es ahí donde se pierde el silo. Es ahí donde se pierde la calma. Por eso hoy te voy a invitar a cerrar tus ojos. No te pongas de pie aún, solamente cierra tus ojos. Porque esta fue la palabra que a mí me llenó aquel día que escuché un mensaje parecido a este. Porque lo único que va a decir el cielo para ti es esto: amén.